Reciban un cordial saludo, soy Mirta Aurelia Farfán y en esta oportunidad expondré un artículo científico titulado Inusual floración submarina de poblaciones de Utricularia australis, un enigma botánico. Introducción. El género Utricularia, característica por presentar plantas carnívoras, está distribuido tiene una distribución muy amplia que presenta 228 especies. Su hábitat preferido de las especies de Utricularia se encuentran como plantas acuáticas, epífitas o terrestres. Se han identificado dos tipos de flores para el género Utricularia, Chasmogamous y Cleistogamous. Bueno, la principal diferencia entre estos dos tipos de flores es que las flores Chasmogamous son abiertos y llamativos, exponiendo sus estructuras llamativas al exterior, es decir, que necesitan de un ente exterior para que pueda polinizarse, como por ejemplo pueden ser insectos, entre otros, mientras que las flores Cleistogamous permanecen cerradas y ocultas para que las anteras y los estigmas nunca estén expuestos. En resumen, realizan una autopolinización. Una característica, aunque haya dos tipos de flores, la característica principal es de Cleistogamous, ya que la gran mayoría de las flores se autopolinizan. El objetivo del presente artículo fue realizar una comparación morfológica detallada entre las flores emergidas y subacuáticas de Utricularia australis. También se recopilaron datos ambientales de las propiedades fisioquímicas del agua para comprender las diferencias ecológicas entre los hábitats superficiales. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Los términos más usados son flores Chasmogamas, es el proceso que ocurre después de la antesis en flores abiertas. Flores Cleistogamas, cuando la polinización se realiza ya en el capullo o botón floral. La autogamia, o sea, la fecundación con los gametos del propio polen, es obligada porque las flores no se abren. Lechos bentónicos. La zona béntica es la región ecológica en el nivel más bajo de un cuerpo de agua, como un océano o un lago, incluyendo la superficie del sedimento y de algunas capas del subsuelo. Enigma, dicho, cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. Material y métodos. Sitios de muestreo. El estudio se realizó entre 2017 y 2020 durante los meses de junio a agosto, cuando se presentó la plena floración de la Utricularia australis. Se recogieron muestras de la Utricularia que producían flores tanto emergidas como subacuáticas. Se realizó en varios tipos de cuerpos de agua ubicados en el centro de Italia, por lo cual se investigaron 13 sitios de muestreo y se tomaron muestras solo una vez. Muestreo biológico y análisis morfológico. Para una identificación segura de la especie, que es morfológicamente similar a Utricularia vulgaris, las muestras de Utricularia recolectadas se observaron bajo un estereoscopio. De cada muestra recolectada se eliminó todo el capítulo floral primario y 3 flores representativas con sus pedicelos, para un total de 117 flores. Se observaron algunos caracteres cualitativos como el color de la corola, la consistencia de los pétalos, etc. Acá podemos observar el capítulo donde se ha podido eliminar para realizar la muestra y los pedicelos. Análisis de parámetros ambientales. Se realizaron mediciones de luz, también concentración de oxígeno disuelto, utilizando la orden de inmersión adecuada. Las concentraciones de amonio, nitrato, se midieron con un espectrofotómetro. También se realizó el análisis estadístico.
Resultados. Descripción de las poblaciones de Utricularia australis con flores emergidas y subacuáticas. En la mayoría de los sitios investigados, 10 de 13, se encontraron poblaciones florescentes de Utricularia australis en la superficie, como se puede observar en la figura 1A, de pequeños cuerpos de agua lénticos que tenían una profundidad promedio de 40 centímetros. Aquí en la figura 1, la floración presenta la floración emergida, estanque cerca del lago Bracciano A y bajo el agua, 6 metros de profundidad, lago Bracciano B en Utriculia australis. En la figura 1A presenta las plantas emergentes en el agua, y en la figura B las plantas inmersas o subacuáticas. Cada estambre tenía una antera alargada de color marrón que producía polen seco y granulado. El pistilo tenía un color estilo corto que terminaba en un estigma de forma de abanico con un margen dentado. Dentro del ovario se insertaron óvulos de color verde claro en una placenta central esférica. Cuando estaban presentes, las semillas eran de color marrón oscuro y pequeños. La descripción y las dimensiones de estas características se reportan en la tabla 1. Bueno, aquí en la tabla 1 presenta la dimensión y número de caracteres florales relacionados con flores emergidas y subacuáticas de Utricularia australis. Acá está la sección, las características, presenta las flores emergentes y flores bajo el agua, y esto se podría analizar, pero la diferencia más significativa fue la longitud del escapo floral. Los escapos sumergidos eran en promedio 3 veces más largos que los escapos que los emergidos, alcanzando longitudes de más de 70 centímetros en algunos individuos, como está mostrando en la tabla. En los escapos sumergidos y emergidos, donde la longitud presenta la longitud máxima de las flores bajo el agua, que es de 70.5, y en este caso es de 22.1, y hay una gran diferencia. Y así se podría analizar todos los caracteres cuantitativos. En comparación, la comparación de las floraciones emergidas A y submarinas W de Utricularia australis destacó algunas diferencias en las características cuantitativas y cualitativas. Los principales caracteres cualitativos que diferenciaron los dos tipos de flores fueron la señalización cromática del néctar de la corola, la consistencia de pétalos. En el caso de las floraciones emergidas, como se muestra en la figura 2, los pétalos eran amarillos y gruesos, a diferencia de las floraciones submarinas, los pétalos eran semitransparentes y delgados. La morfología del polen y el color de las anteras. En el caso de las floraciones emergidas, muestran que las anteras eran parduzcas y amarillentas, y en el caso de las floraciones submarinas, W, las anteras presentan un color verde claro y amarillentas. Por ejemplo, en el caso del fruto, en las floraciones emergidas, aquí es un fruto consistente, y en el caso de las floraciones submarinas, el fruto es medio gelatinoso. Se encontraron importantes diferencias ambientales entre las estaciones con las poblaciones de Utricularia australis cerca de la superficie del agua y las submarinas bentónicas, lo que muestra la figura 4. Hubo una diferencia entre los niveles de luz. Niveles de luz bajo el agua y sobre el agua, por lo cual fue significativa, donde
Los sitios submarinos presentaban niveles de luz más bajos a diferencia de los sitios sumergidos, ¿no? También los sitios submarinos eran generalmente más cálidas porque los sedimentos recibían luz, como eran negros se calentaban con la radiación solar. Eran más básicos por más de una unidad de pH. En los sitios submarinos podemos observar que eran más básicos por una unidad de pH, presentando como más o menos de 8 a 9. También hubo diferencia y también eran más oxigenados los sitios submarinos. Las concentraciones de nutrientes fueron menores en aguas más profundas, como en el caso del amonio y del amoníaco, como se muestra en la imagen. W representa a los sitios submarinos donde eran más bajos. Discusión. La producción de flores Chasmogamous bajo el agua es muy intrigante, ya que este tipo de flor nunca se ha informado en el género Utricularia, debido a la alta alcalinidad del agua en profundidad. La productividad primaria probablemente estuvo limitada por el CO2 y Utricularia australis probablemente recurrió al uso de bicarbonato para la fotosíntesis. Pero el uso de bicarbonato en la fotosíntesis no es muy favorable para la producción de flores de esta especie, por lo que el fenómeno reportado en el presente estudio es aún más inesperado. Una hipótesis para este fenómeno es que podría ser una respuesta al estrés, pero también podría ser discutido, ya que ha demostrado que esta especie, como otras especies europeas, florecen solo en condiciones favorables y no es una hipótesis probable. La presencia de paisajes submarinos muy extendidos es posiblemente indicativa de una reacción del etileno y un etileno fallido a extender las flores fuera de la columna de agua. Es decir, que el etileno tendría mucho que intervenir en esto para que la hipótesis fuera dable. Conclusiones. Se puede predecir con base en la morfología de Utricularia australis que el escapo floral es la parte de la planta que podría alargarse más fácilmente, ya que esta es la única parte de la planta que es subaérea. La viabilidad de las semillas era muy cuestionable debido a su tamaño muy pequeño, lo que indicaba que lo más probable era que fueran abortadas. Una característica interesante de las flores submarinas fue la rápida liberación de polen cubierto de mucosa después del estímulo físico de las anteras. Los capullos de floración más largos de las plantas de Utricularia cultivadas en el fondo posiblemente sean una respuesta significativa a la acumulación de etileno. La presente investigación de floración submarina de poblaciones de Utricularia australis demuestra que existen diversas especies vegetales que pueden florecer inmersas o bajo el agua. De esta manera brinda una iniciativa para futuras investigaciones, cooperando a romper enigmas botánicos.